económicamente las arcas del Estado de cada una de las provincias. Y por ese motivo, nosotros desde nuestro bloque Protectora apoyamos la firma de este tipo de acuerdo, porque es una herramienta que tiene la provincia. Ahora bien, cada provincia, no todas las provincias, tienen el mismo objetivo al momento de suscribir el acuerdo fiscal con la Nación. ¿Por qué digo esto? Porque depende de la visión de quien esté gobernando la provincia, hablo de cualquiera de las que integran nuestra federación, nuestra república. Nosotros vemos que en nuestra provincia tenemos una visión que me parece, y voy a compartir algunos de los temas que expresaba el diputado López presentando el proyecto que vamos a votar en un ratito, pero me parece que tenemos que hablar de política, porque dentro de muy poco, y sobre todo cuando hablamos de impuestos, dentro de muy poco en nuestra provincia se va a empezar a desarrollar el proceso electoral, en donde cada una de las fuerzas políticas vamos a proponerle a los mendocinos de qué manera se va a distribuir aquellos fondos que acordemos con la Nación, que recaudemos en nuestra provincia, ¿dónde van a ir a parar? ¿No? Y en esto me voy a permitir, señor presidente, pedirle autorización para que en algunos pasajes de lo que quiero expresar pueda leer en Autorizado. documento. Es que yo veo que tenemos un problema, porque el consenso fiscal, a partir de los objetivos que plantea la fuerza política que gobierna nuestra provincia, tiene algunas diferencias con lo que se firmó en la Nación, como por ejemplo, la manera de concebir cómo se distribuye la riqueza y el cobro de los impuestos. Y es un tema político. Porque no es lo mismo decir que vamos a bajar los impuestos y achicar el Estado, que responde a una concepción política de beneficio exclusivo para aquellos que han logrado ir apoderándose sistemáticamente de la riqueza de cada una de las actividades económicas y que pueden justificar el pago en tiempo de estos impuestos y de sus obligaciones fiscales, los más grandes. Y responde a una idea política, que es la idea política que propone el derrame de la riqueza de los que más tienen hacia los que menos tienen. Y déjenme y permítanme que me explaye en esto, porque tiene que ver con la visión política de nuestra fuerza política y de cómo se lo proponemos a la sociedad. El artículo 8, por ejemplo, yo leía recién que favorece a aquellos cumplidores, pero yo les digo, en una crisis económica de las pequeñas y medianas empresas o de los más chicos, es muy difícil que tengan sus cuentas fiscales al día y puedan tener provecho de una baja de estos impuestos como se propone. Y sin embargo, a los ejecutores, aquellos que ejecutan las cuentas que no son pagas al Estado provincial, le aumentan del 5 al 15%. Eso no lo dice el oficialismo en este proyecto, está acá en el proyecto, está escrito. Entonces, yo creo que el consenso tiene que ver con lo virtuoso del equilibrio fiscal, de las cuentas que estén equilibradas en un Estado. Está bien. Y también salir de la práctica, que hemos tenido ya un ejemplo muy fuerte en el gobierno de la Nación entre los años 2015 y 2019, de que para poder progresar en la Argentina hay que someterlos a todos los argentinos al endeudamiento externo, interno y al sobreendeudamiento de todas las familias de la Argentina. Esta es una herramienta que permitiría evitar ir al endeudamiento de las arcas del Estado y de la familia. Entonces, yo, viendo la virtud de este acuerdo, ¿qué quiero decir? A mí no me tiembla decir que esto de bajar impuestos y de achicar el Estado es una virtud de quien está gobernando. Porque hay varios temas que se suceden después de esto de bajar impuestos y de achicar el Estado. Mi pregunta, me hago unas preguntas. Por ejemplo, hace muy poquito tuvimos que votar por la necesidad imperiosa de un gremio que no es gremio, pero que tiene una herramienta poderosa para presionarnos a la política, los anestesiólogos. Nos hicieron firmar una ley de emergencia porque ellos no quieren trabajar por la plata que se trabaja. En la Comisión de Derechos y Garantías ya es un desfile
la cantidad de audiencias y de denuncias de los neonatólogos, de los docentes, de los médicos de la terapia intensiva que no quieren ir a trabajar a los hospitales del Estado porque hay un problema salarial. Y cuando hay un problema salarial, hay un problema alimentario. Y cuando hay un problema de estas características, en donde el Estado de la provincia dice que la plata no le alcanza, ¿podemos estar hablando de la virtud de no cobrar impuestos o de bajar los impuestos que hay cuando tenemos este problema? Achicar el Estado significa, ¿qué significa? Y acá viene el tema político, por eso yo propongo que hablemos de política en esta sesión, porque esto tiene que ver con la política. ¿Con qué vamos a hacer que el Estado de la provincia tenga políticas de Estado? Se nos llena la boca a nosotros hablando de políticas de Estado. ¿Con qué? Con médicos anestesiólogos que no es que se van del país, esta teoría de los que se van del país y todo no es así. Vivimos en un país que es hermoso y maravilloso. El problema lo tenemos con aquellos que dirigen y administran las arcas del Estado, como nuestra provincia, que se les llena la boca diciendo que van a achicar el Estado, que van a cobrar menos impuestos, pero los anestesiólogos no quieren trabajar, los neonatólogos se quieren ir. Esta semana tuvimos, se me pone la piel de gallina cuando ves a los neonatólogos, que son los que traen nuestros hijos a la vida, en un hospital público como el Lago Mayores, diciendo que no hay más, que cada vez hay menos, y que hay vacantes en los concursos. Ayer hubo una exposición muy fuerte en el Hospital Noti, médicos neonatólogos, enojadísimos. ¿Por qué? Y porque, claro, tienen un sueldo, un salario paupérrimo. Y podemos seguir con las áreas del Estado, ¿eh? Son muchas. Porque por otro lado, cuando las empresas están pidiendo la baja de impuestos y están pidiendo privilegios que les dé el Estado para poder exportar, para poder producir, ¿qué significa? ¿Que tenemos un gobierno y un Estado que favorece solamente a las empresas porque generan trabajo? Bueno, en alguna medida cualquiera de nosotros podría estar de acuerdo, pero acá lo que está pasando es que los que quieren que bajen impuestos son las empresas que quieren tener más privilegios. Mientras que en nuestra provincia, hablando de los empleados del Estado, también hablemos del 47% de familias hermanas nuestras de Mendoza que están por debajo de la línea de pobreza. ¿Y saben qué significa eso? Que no tienen agua potable para lavarse la cara a la mañana, que no tienen cloaca, que el camión del intendente va cuando se le ocurre y en temporada electoral aumenta el periodo para llevarles el agua potable a los barrios que no la tienen. Y no les pasa ir a los barrios que están cerrados de nuestra clase media de la provincia. ¿Y qué sucede? Todos tienen cloacas, todos tienen proyectos desde el EPAS, desde la AISAN, para que pase el agua potable, la cloaca por esos barrios en donde están nuestras familias, entre los que podemos estar incluidos muchos de nosotros, acomodados con ese privilegio. Queremos que nos bajen los impuestos. No podemos seguir trabajando con estos impuestos tan altos. Siempre que haya una baja de impuestos en un Estado que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y la economía de las familias de abajo hacia arriba, hay una gran diferencia entre aquellos que quieren menos impuestos, mayores privilegios para derramar la riqueza a los que menos tienen. Yo les digo una cosa, lo escuchaba el presidente Joe Biden el año pasado, cuando asumió en el 20, lo dijo claro en su discurso de ingreso a la Asamblea Legislativa en los Estados Unidos. Este libre mercado sin control ha hecho que la pobreza y la discriminación y las desigualdades en el mundo aumenten indefectiblemente. Yo sé que esto es una posición política y por eso creo que tenemos que seguir marcando esta línea. Hay algo que no dice el proyecto. Resulta que en el proyecto de diciembre se estableció en el consenso fiscal que las provincias podíamos adoptar medidas para aumentar el valor de los impuestos a la herencia. Ocultamiento total en este proyecto. ¿Qué significa? Y en esto yo quiero leer, porque le pedí autorización al presidente. Hay números que son tremendos. El porcentaje de la población ubicada en los niveles más altos de la economía de la provincia es el 20%. Y percibe el otro extremo de los que están pobres, de los que no tienen agua potable, cloaca, colectivo que va cuando quiere y van hacinados. Es el 40%, el 15% tiene sus ingresos. Y el 10% de los hogares más ricos se queda con el 29% de los ingresos y empieza a poner nervioso a algunos colegas.
porque esta es la realidad de nuestra provincia. Estos son los números concretos, no lo está diciendo Ramón, lo dicen los números oficiales de lo que ocurre en nuestra provincia con las familias más adineradas. Las familias más adineradas son las que no quieren que haya impuesto a la herencia. Hablemos del impuesto a la herencia. ¿Qué es el impuesto a la herencia? Es la lotería genética. ¿Sabe? La lotería genética. Yo vengo de una familia que tiene bienes y tengo muchos bienes. ¿Por qué no puede haber un equilibrio? Porque los impuestos es una manera de redistribuir la riqueza en un país o en una provincia. Y tenemos una oportunidad. Esto no está ocurriendo en este proyecto, eso se oculta. Por eso les decía al principio, tenemos que tener una posición política de esto, porque se lo tenemos que mostrar a los mendocinos. Y hay, vuelvo a repetir, 47% de las familias que están por debajo de la línea de la pobreza. Mientras que hay un porcentaje del 20% que tiene los mayores ingresos en la provincia, que son los que pagarían el impuesto a la herencia. Acá este proyecto nada dice. Guarda, es importante esto, ¿no? Habla de dos posiciones políticas. Quienes creemos que el Estado tiene que redistribuir para los más pobres, los más necesitados, para el pueblo, para aquellos que no tienen las mismas posibilidades de esos poquitos, que tienen los privilegios, que tienen el dinero, que tienen las oportunidades, que tienen la capacitación para poder hacer los negocios, el comercio y generar todo lo que le piden que el Estado les esté subsidiando. No se trata de bajar los impuestos ni de achicar el Estado de manera ciega. Lo tenemos que hacer, sí, pero siempre pensando que el Estado lo tiene que ser en la medida de las capacidades que tiene el pueblo, sobre todo el que está sufriendo, que son esos que tienen o que están por debajo de la línea de pobreza. Es grande la diferencia. Por eso este pacto que propone el oficialismo no es virtuoso, porque habla en estos términos: privilegio, hacer a que aquellos que cumplen. ¿Quién cumple? Los que cumplen son los que tienen capacidad económica, los que están en crisis, están en quiebra, están concursados, están con problemas muy serios. En la pandemia, ¿quiénes pedían para que le pagaran los sueldos a sus empleados porque andaban llorando por los rincones? Los que tienen la capacidad económica. Y tenía que venir el Estado Nacional a hacer los aportes para que le pagaran a los empleados que iban a trabajar a su casa o que no trabajaban durante la pandemia. Esos son los privilegios. Por eso cuando hablamos de impuestos, no es un tema de planillas anexas, como decía el colega preopinante, no, es un tema de planillas anexas, es un tema de visión política, de concepción política y de compromiso con la sociedad que nos elige para venir a hacer este trabajo. Desde nuestro partido político, desde nuestra fuerza política, apoyamos el consenso fiscal por las razones que di al principio, pero empecemos a discutir de política y los invito a que eso empiece a ocurrir en este recinto, en estos temas, cuando se habla de distribución de la riqueza. Muchas gracias.